Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y mucha buena onda. Yo estoy súper emocionada hoy porque vamos a hablar de algo que sé que les encanta, algo que siempre me preguntan y algo que me da mucha alegría compartir con ustedes. Sí, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar sobre Undercell y más específicamente sobre esa famosa aventura diaria con Kerem Bürsin que ha estado dando tanto de qué hablar. Bueno, a ver, seamos honestos, ¿quién no ha caído rendido ante el encanto de esta pareja? Su química en pantalla era innegable y, aunque su relación llegó a su fin, el recuerdo de esos momentos juntos sigue vivo en el corazón de muchos de nosotros. Así que, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en ese mundo de rumores, declaraciones y momentos icónicos para tratar de desentrañar el misterio de esa aventura diaria que tanto nos intriga. Pero antes de empezar, como siempre, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudarían un montón. Además, así no se pierden ninguno de mis vídeos y están siempre al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Vamos, anímense. El botón de suscribirse está justo aquí abajo. Ok, ahora sí, con todo el mundo suscrito y listo para la acción, vamos a empezar a desglosar todo este tema. La verdad es que la frase aventura diaria es un poco enigmática, ¿no creen? Nunca hubo una confirmación oficial de Hande o Kerem sobre qué significaba exactamente, pero eso no impidió que las redes sociales se llenaran de teorías y especulaciones. Y seamos sinceros, a todos nos encanta un buen misterio. Yo creo que parte del encanto de esta aventura diaria reside en la idea de lo cotidiano, lo simple, lo que compartimos con alguien especial en el día a día. No necesariamente tiene que ser algo grandioso o extravagante, sino más bien esos pequeños detalles que hacen que la vida sea más bonita. Quizás para Hande y Kerem, esa aventura diaria era simplemente tomarse un café juntos por la mañana, ir a pasear a sus perros, cocinar una cena romántica o simplemente acurrucarse en el sofá para ver una película. Esas son las cosas que realmente importan, ¿verdad? Recuerdo que durante la época en que estaban juntos, las redes sociales eran una ventana a su vida cotidiana. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos divertidos con amigos, de sus cenas en restaurantes con estrellas Michelin, sí, pero también de sus tardes relajadas en casa. Y era precisamente esa mezcla de glamour y sencillez lo que los hacía tan adorables. Esa capacidad de mostrarse accesibles, reales, en medio de un mundo de fama y flashes era parte de su atractivo como pareja. Porque, seamos honestos, muchas veces las celebridades se muestran inalcanzables, viviendo en una burbuja de lujo y perfección. Pero Hande y Kerem, de alguna manera, lograban conectar con su público a través de esa cercanía. Otra teoría que circuló mucho fue que la aventura diaria se refería a su trabajo en la serie Senkalkam. Al fin y al cabo pasaban muchas horas juntos en el set de grabación, interpretando a una pareja que se enamoraba. Y como sabemos, la línea entre la ficción y la realidad a veces puede ser muy difusa. Quizás la aventura diaria era simplemente vivir el día a día de sus personajes, etc., y dejar que esa magia traspasara la pantalla. Esa es una teoría muy plausible porque la intensidad de las grabaciones, la convivencia constante y la necesidad de transmitir emociones auténticas puede crear un vínculo muy fuerte entre los actores. Además, el hecho de estar interpretando una historia de amor, donde los personajes se van conociendo y enamorando día a día, pudo haber influido en su propia relación y en esa percepción de aventura diaria. Y hablando de la serie, ¿qué química tenían? Era palpable, se sentía la conexión entre ellos. Y creo que eso también contribuyó a alimentar el mito de la aventura diaria. Porque claro, todos queríamos creer que esa magia que veíamos en la pantalla era real, que existía una historia de amor genuina detrás de los personajes. La serie fue un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debió a la química innegable entre Hande y Kerem. Su interpretación era tan natural, tan creíble, que era imposible no dejarse llevar por la historia de amor de Eda y Serkan. Y esa conexión, esa chispa que se veía en cada escena, fue lo que hizo que muchos fans creyeran que su relación era algo más que una simple coincidencia. La gente se enamoró de Edse, y al mismo tiempo se enamoró de la idea de que Hande y Kerem fueran realmente una pareja en la vida real. Pero bueno, volviendo al tema principal, ¿cuál es mi opinión sobre todo esto? Pues sinceramente creo que la aventura diaria es una combinación de todas estas cosas que hemos estado hablando.
Es la magia de lo cotidiano, la pasión por el trabajo, la conexión emocional y la ilusión de los fans. Es una fórmula perfecta para crear un halo de misterio y romanticismo que a día de hoy sigue fascinando a mucha gente. Es una mezcla de realidad y fantasía, de lo que era su vida real como pareja y de lo que proyectaban a través de sus personajes en la pantalla. Es una forma de idealizar el amor, de buscar la magia en los pequeños detalles y de creer en la posibilidad de que el amor verdadero exista. Ahora es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas reales con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y aunque nos encante fantasear con su relación, debemos respetar su privacidad y no hacer juicios apresurados. Su relación terminó, sí, pero eso no significa que debamos dejar de admirarlos como artistas ni de recordar con cariño los momentos que compartieron con nosotros. Es fácil dejarse llevar por la idealización, por la fantasía de la pareja perfecta. Pero es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos, con problemas y con decisiones que tomar. Y aunque como fans nos duela que su relación haya terminado, debemos respetar su decisión y seguir apoyándolos en sus proyectos individuales. Además, creo que es importante destacar que tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y están enfocados en sus carreras profesionales. Hande está imparable protagonizando nuevos proyectos y demostrando su talento como actriz. Y Kerem también está triunfando, explorando nuevos roles y consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de seguir adelante a pesar de la presión mediática y las expectativas del público. Han sabido reinventarse y seguir creciendo como artistas, demostrando que su talento va más allá de la química que tuvieron en Senkalkam. Y eso es lo que realmente importa, ¿no creen? Que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Al final del día, su felicidad es lo más importante. Y nosotros como fans debemos apoyarlos y celebrarlos en cada paso del camino. Debemos alegrarnos por sus éxitos, respetar sus decisiones y seguir disfrutando de su trabajo como actores. Al fin y al cabo, eso es lo que nos une como fans, la admiración por su talento y el deseo de verlos felices. Ahora, profundizando un poco más en el impacto que tuvo su relación en la cultura popular, es innegable que Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno global. Su romance traspasó fronteras y generó una legión de fans en todo el mundo. Su imagen aparecía en revistas, en programas de televisión, en redes sociales, y su historia de amor era seguida con fervor por millones de personas. Se convirtieron en un ejemplo de pareja, en un símbolo de amor y felicidad. Y aunque su relación haya terminado, el legado que dejaron como pareja sigue vivo en la memoria de sus fans. Pero también es importante analizar el lado oscuro de la fama y cómo la presión mediática pudo haber afectado su relación. Estar constantemente bajo el escrutinio público, ser objeto de rumores y especulaciones, y tener que lidiar con las expectativas de los fans puede ser muy difícil para cualquier pareja. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a todo el mundo, y de vivir su relación bajo los focos puede ser agotador y desgastante. Y es posible que esta presión haya contribuido al final de su relación. Es por eso que es tan importante respetar la privacidad de las celebridades y no hacer juicios apresurados sobre sus vidas personales. No sabemos lo que realmente pasa detrás de las cámaras, ni las dificultades que enfrentan en su día a día. Por eso es fundamental ser empáticos y comprensivos, y recordar que son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones. Así que en resumen, la aventura diaria de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio que probablemente nunca se resuelva por completo. Pero al mismo tiempo es una historia que nos enseña sobre la magia de lo cotidiano, la importancia de la conexión emocional y el poder de la ilusión. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser complicado y que al final del día, lo más importante es ser feliz. Es una historia que nos invita a creer en la magia, a buscar la belleza en las pequeñas cosas y a valorar los momentos especiales que compartimos con las personas que amamos. Y ahora sí, mis amores, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta reflexión sobre la famosa aventura diaria de Hande y Kerem. Quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por verme y por apoyarme siempre. Sus comentarios y su cariño son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que significaba la aventura diaria? ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem juntos?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos. Y por último, pero no menos importante, les invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchísimas gracias por ver este vídeo, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, la vida es una aventura diaria, así que disfrútenla al máximo. No se tomen las cosas demasiado en serio, ríanse, amen y vivan cada momento como si fuera el último. Les quiero.